judicial está ¿Qué ahora. pasó? También desde tribunales. El tema de Paribet, de Marco Antonio, ¿es Leiva o López? López. Marco Antonio López de Paribet. Ayer se entregó una información que habría llegado a un acuerdo. Aquí lo tenemos al abogado que va a hablar con nosotros porque se salvaría de la cárcel todas las personas que estaban siendo investigadas. No hay más investigación, se cierra, significa que este caso, ¿en qué va a quedar? Nosotros tenemos un informe completo, pero además queremos preguntarle al abogado qué pasa con la figura de Tonka, que estaba siendo investigada. Nunca le imputaron nada. Ella renunció al silencio que podía guardar como cónyuge y finalmente hoy día, ¿qué pasa con Tonka? Nosotros tenemos un informe completo sobre el tema de Paribet y luego lo abordamos, pero entero con el abogado. El caso Relojes fue uno de los grandes escándalos de la farándula, una historia que involucraba a Paribet y también a Tonka y que hoy por hoy vive un vuelco de alto impacto. Y es que el ex esposo de Tonka Tomisic lleva varios años en el ojo del huracán. Todo esto por su relación con la compra y venta de relojes de lujos y joyas con orígenes supuestamente ilegales. Pero sí a veces siento rabia, a veces también mucha tristeza y también impotencia, porque ver que hablan de ti en otros canales, bueno, en los medios. Pero tras varios meses sin novedades, hoy nos enteramos que Paribet habría llegado a un importante acuerdo con la justicia y ya se habla de que podría evitar definitivamente la cárcel. En el fondo, abreviar el juicio es reconocer las irregularidades que cometiste, los delitos que cometiste, y al reconocerlos, obviamente que el tribunal, como para atrás no tiene ningún tema judicial antes de esto, el tribunal lo que dice, perfecto, vamos a hacer un juicio abreviado, reconoces tu delito y finalmente termina exculpándolo, no exculpándolo, sino que en cierta manera cerrando el caso ahí. Antes de explicarle todo este vuelco, es necesario que retrocedamos tan solo un poco en el tiempo, y es que se trata de un caso complejo, de esas historias que mezclan lo legal con la farándula, y es que los problemas en tribunales terminaron con la separación entre Paribet y Tonka. Nosotros, bueno, somos una pareja de 20 años, o sea, es la mitad de mi vida, y una pareja donde nos apoyamos mucho. Donde yo lo he apoyado a él y donde él me ha apoyado a mí. Como pasan las relaciones de pareja, como pasa en una familia. Y nosotros, bueno, llevábamos un tiempo conversando sobre nuestro pasado, conversando sobre nuestro presente y mirando al futuro. Y hace un tiempo ya veníamos conversando la opción de dividir nuestros caminos, de separar nuestros caminos. Estas imágenes serían tan solo un recuerdo cuando corría el año 2011 y Tonka y Paribet hacían su debut como la pareja más mediática del momento. Lo cierto es que Paribet ya era conocido en el medio, o sea, ya tenía amistades, tenía contactos dentro de lo que es el mundo del entretenimiento y la televisión, y lo cierto es que a raíz de un accidente que sufre la hermana precisamente de Tonka Tomisic, Paribet se acerca seguramente a Tonka y ahí empiezan a hacer una amistad. Ella era la reina indiscutida de la televisión, conductora de Bienvenidos y una de las mujeres más queridas de Chile. Él, un hombre de bajo perfil, pero que por alguna razón sabía cómo estar en el lugar adecuado para que todos hablaran de él. Y si les puedo entregar algo de esta celebración que pasa por formar una familia, bueno, hace mucho tiempo que ya está, pero formalmente, si le ponemos un nombre, y eso. Pero ninguna historia de amor es perfecta y desde un comienzo los rumores comenzaron a circular. Primero sobre la diferencia de edad, pero a la pareja nada de eso les importó. Estoy súper contenta que tengo y puedo compartir mi vida con un hombre maravilloso y me siento súper privilegiada y muy contenta también de poder compartir con ustedes en primera persona algo que me está pasando. Tonka y Paribet demostraron que el amor no tenía barreras, al menos por esos años, ya que después la prensa se comenzó a fijar en los negocios misteriosos de Paribet y ahí empezaron los problemas. He tenido tristeza, he tenido rabia,
he sentido impotencia. ¿Lloraste más de lo habitual para 1 año y medio? Sí, un poco más. Sí, yo creo que también uno a veces pasa periodos más sensibles, entonces uno está emocionalmente más sensible. Uno no termina una relación de 20 años de un día para otro. Esto fue conversado. ¿Terminaste tu relación con Marco Antonio? Nosotros decidimos separar nuestras vidas. Es una cosa que llevábamos conversando hace mucho tiempo. Seguimos siendo amigos. Yo sé que él me desea lo mejor, yo a él le deseo lo mejor. Según se comenzaba a saber, Paribet estaba involucrado supuestamente en una red que comercializaba joyas y relojes robados. El ex de Tonka aparecía mencionado en esta investigación. Doña Tonka Tomisic, tal como dije ayer, la investigación está dirigida en contra de ella. La investigación actualmente se dirige en contra de don Marco López. Y me han involucrado en algo en lo que no estoy involucrada. Como bien dijo el fiscal reiteradas veces en la jornada de ayer, yo no estoy siendo investigada, no hay nada en mi contra, yo no tengo nada que ver con el caso. Paribet era investigado entonces por asociación ilícita y también receptación. Mientras tanto, Tonka vivía tensos momentos. Su casa era allanada por la policía y varias de sus joyas eran incautadas. Y me han involucrado en algo en lo que no estoy involucrada. Como bien dijo el fiscal reiteradas veces en la jornada de ayer, yo no estoy siendo investigada, no hay nada en mi contra, yo no tengo nada que ver con el caso. Esas fueron las palabras del fiscal. Justamente, y por esas palabras también estoy acá. No. Yo lo he Yo lo dicho tengo claro. varias veces, pero siento que mi voz o mis dichos no han tenido la potencia que han tenido otras voces. Ahora, Entonces, eso no es justo. Este era el comienzo del famoso caso Relojes, el que trajo muchos coletazos para la ex animadora de televisión, al punto que perdió su trabajo, con ingresos económicos que bajaron a cero, y con eso también llegaron los problemas con distintos bancos. Cuando te enteras de que tu entorno, de que tu marido incluso está siendo investigado por una causa de verdad, yo creo que bien complicada y con muchas aristas, ¿no? Máxime cuando además a ti te toca en cierto modo, no solamente por ser su pareja, sino porque se empiezan a contar ciertas cosas que, más allá de lo que alguien haya podido leer en una carpeta investigativa, pues obviamente también saca sus propias conclusiones, y eso genera que la masa también tenga una opinión. La modelo y ex animadora fue demandada por 2 entidades bancarias, ya que acumulaba deudas y pagas por más de 90 millones de pesos con cada una. En total, la deuda supera los 180 millones de pesos. He tratado de negociar y le he propuesto al banco 3 posibilidades distintas para solucionar. El Banco Santander no ha tenido la voluntad de llegar a un acuerdo conmigo y yo no sé qué más hacer. Poco lo que yo había conversado con cercanos a Tonka del tema de que ella nunca quiso no pagar esta deuda con el banco. Lo que ella buscaba era una repactación de la deuda, pero el comité de riesgo efectivamente no le autorizaba porque ella no tenía ingreso. Tonka ya lleva más de 1 año sin pega, por lo tanto, ¿de dónde va a sacar recursos? Por su parte, Tonka no ha podido regresar a la televisión luego de que el caso Relojes se hiciera conocido. Alejada de las pantallas, poco a poco se comenzaba a hablar de un posible regreso a los medios de comunicación. ¿Qué nos podéis decir al respecto de estos rumores de tu vuelta a la televisión? Rumores, son rumores, como dice la canción. Oye, Tonka, ¿te podríamos ver en marzo prontamente en televisión? No lo sé, ojalá, pero no puedo decirte nada. Oye, Tonka, se comenta que hay un preacuerdo firmado ya de tu parte con un canal de televisión abierta. ¿Qué hay de cierto? No es así. Cuidado, no es así. Les mando un besito. Negociaciones con TV+, con TVN, Tonka. No, pero no le puedo decir nada más. ¿Te veremos en la gala del Festival de Viña o no? Tampoco lo ¿Posiblemente? sé. No sé. De verdad, si tuviera algo confirmado te comentaría. Una Dale. frase. ¿Y qué pasará con Paribet? Sucede que en más de una ocasión lo vimos en tribunales presentando declaración en calidad de imputado. Era investigado por su participación en este caso. Tal y como ya se lo dijimos, hoy por hoy esta historia sufrió un impactante vuelco. Y es que el ex de Tonka Tomisic habría aceptado un acuerdo con la justicia. Un procedimiento abreviado. No se le acusará por asociación ilícita, sino que solo responderá por receptación. Con eso, Paribet no pisará la cárcel en ningún momento. Pero sin lugar a dudas,
caso dejó graves coletazos, no solo en su vida, sino también en la de su exmujer, la que aún no logra volver a trabajar y que hoy por hoy vive con millonarias deudas. Informe completo sobre Paribet, que decimos Marco Antonio Leiva, ¿no? López. Paribet y también Tonka. Lo confundieron. Al abogado le vamos a preguntar primero por Paribet, que los titulares dicen que se salva de la cárcel, eso es como lo que leíamos desde anteayer. Y después le preguntamos por Tonka. Abogado Claudio Valdivia, usted el secreto. A ver, ¿la Fiscalía puede negociar con la defensa? Sí, puede negociar una vez cerrada la investigación y para llegar al procedimiento abreviado, ¿qué tiene que aceptar el imputado? Tiene que aceptar la acusación, los hechos de la acusación y la prueba que sustenta esa acusación. No negocia la pena, ojo, no negocia la pena. Ahí depende del magistrado. De ahí depende del juez. Y también depende del juez si es que le va a dar algún tipo de medida de cumplimiento alternativo. Pero obviamente la práctica indica que si se negocian los hechos, se negocia la prueba, que no hay más. Nunca el juez, o es muy poco probable, me corrijo, que el juez dé más de lo que está pidiendo la Fiscalía. Y la Fiscalía generalmente va a pedir una pena que se acerque a los 5 años para que pueda tener algún tipo de beneficio y cumplimiento ¿Y eso es alternativo? porque se acabó el plazo? ¿Porque la Fiscalía no pudo establecer más responsabilidades? Porque la Fiscalía calcula que el juez en cuestión... Está como dudando. No, por eso. ¿Cuáles son las razones? Porque para mí es una injusticia. El sistema procesal penal tiene esta herramienta, pero, ¿cuál es el acuerdo? pero ¿por qué alguien que cree que, por ejemplo, tú estás absolutamente claro que yo soy culpable de todos los delitos? ¿Por qué va a llegar a un acuerdo? ¿Por qué va a llegar a un acuerdo conmigo? Es que, señor Vidal, usted conoce mucho el sistema. No. Solo la cara bonita. No lo van a meter préstamo. No. Oye, Claudio, ¿Por qué llegaría, ¿por qué llegaría al acuerdo? A ver, todas las anteriores, Felipe. O sea, la Fiscalía, ¿por qué va a llegar a acuerdo o por cuál sería el incentivo que tiene la Fiscalía? Porque ve que su investigación tiene algunos espacios y por lo tanto ir a un juicio oral tiene ciertos riesgos y por lo tanto lo que le va a importar a la Fiscalía es asegurar una condena. Y como quiere asegurar una condena, y no solamente respecto de ese imputado, sino respecto al resto, empieza a negociar con cada uno de ellos. Y después cuando llega a lo último les dice, mire, ¿sabes qué? Tengo a este en procedimiento abreviado. Y si tú no me llegas, vamos a ir a juicio oral. Pero la pena para ti va a ser mucho más alta que ellos. Yo siempre me acuerdo de la película Atrápame si puedes. Buenísima. Donde, claro, te digo que era un capo para falsificar documentos. Y al final siempre me acuerdo al final que llegan a este tipo de acuerdos porque Paribet me imagino que tiene que entregar información que no tienen. El lobo de Wall Street también. Es que es el punto. Como no la delación compensada, ¿no? En esta negociación de la Fiscalía y la Defensa se acepta no solamente la acusación, sino las pruebas que tiene la Fiscalía. Y en esa prueba, obviamente, hay declaraciones de testigos, donde el imputado va a aceptar que esas declaraciones de testigos son verídicas. Al lado más oscuro de este acuerdo judicial, que en el fondo eso tiene que ver con que alguien dice más sobre el otro. Es decir, que en el fondo alguien está en el fondo sapeando. Así, dilo, no me interesa. Sapeando. Lo dijiste con el tema anterior. Ahora que él es el objeto de interés que más puede hablar sobre el resto, o efectivamente simplemente a dedo dijeron, no, a él le vamos a dar la oportunidad de llegar a un acuerdo. A ver, ¿con quién va a negociar primero la Fiscalía? Con el eslabón más débil, donde él tiene mucho más que perder respecto a que si va a un juicio oral, eventualmente no va a tener acceso a un beneficio de cumplimiento alternativo de la condena, como podría ser quedar firmando, o incluso un arraigo. Una cosa que es menor. Es bastante menor. Por lo tanto, él se va a salvar de la cárcel. Es muy probable que se salve de la cárcel. No se va a salvar de una condena, no se va a salvar eventualmente de una multa, pero insisto, aquí la Fiscalía empieza a negociar de forma separada, no es a fardo cerrado. Empieza a negociar con cada uno para llegar al más importante y decirle, mire, ¿sabe qué? Tengo esta declaración y ya los tengo con procedimiento abreviado. Y si él también le conviene. Y si hay procedimiento abreviado ya, en Buen Chileno no encontraron tanto más, entonces bueno, procedimiento abreviado. ¿Qué pasa con la figura de Tonka? Tonka, hicieron la investigación, ella termina con su derecho al silencio como cónyuge, entrega absolutamente toda la información, ya la vimos en la como televisión objeto también, de interés. Como objeto de interés, pero hoy día esa investigación se cierra. ¿Qué pasa con Tonka?
hay un principio básico en nuestro sistema procesal penal que es la presunción de inocencia. Y me parece que cuando una investigación desformalizada dura tantos años como duró esta, y a una persona que estaba en calidad de imputado nunca se le formula un cargo, me parece que se genera una tremenda injusticia. No estoy victimizando, como en algún momento escuché o recibí algunos mensajes a Tonka. Es respecto de todos los imputados que han estado en una investigación desformalizada y que al final la Fiscalía no formula cargos, incluso en algunos casos formaliza y después desestima esa misma formalización. Judicialmente pero no es Tonka Tomic, es un interés más. Pero acá nunca la formalizaron, entonces ella queda, claro, es la imagen del caso durante tantos años y no va, y si queda libre de la investigación, no habrá ¿cómo pero para mí es injusto. Es que el daño reputacional queda, y aquí no es que exista una sentencia absolutoria en la cual ella podría demandar después al Estado. Aquí ni siquiera hay una sentencia absolutoria. Acá nunca hubo un cargo, pero comunicacionalmente la Fiscalía se encargó de citarla a declarar, exponerla. ¿Para qué? Porque para que entregara información. Tampoco seamos tan Pero en la noticia ingenua. Decía, Tonka nunca fue imputada, nada. Pero en la noticia decía, Tonka. Esto mismo, mira ahora, Tonka. Eso es lo que encuentro injusto, que él hoy día no se sabe si van a llegar a este acuerdo o habrían llegado a este acuerdo, pero no va a tener mayores pérdidas más que su patrimonio, y Tonka perdió su carrera. Entonces yo lo encuentro injusto. Y más para que su ella. carrera, más que su carrera, su imagen, todo. Sí, todo lo que había. Es que el daño reputacional en el caso de una figura pública como ella es irreparable en los términos que estaba antes de esta imputación. No se puede volver a ese punto. Y ella podría demandar a alguien. Es que nunca se hizo una imputación. La cuestión es que, insisto, no podemos ser tan ingenuos que la Fiscalía le interesaba y le era, perdón que voy a utilizar esta palabra, pero le era muy útil la figura de Tonka dentro de la investigación, porque ella iba a entregar información clave respecto de uno de los imputados, que era Paribet, y su respecto imagen, a los demás. pero la gente era tan grande. La gente que ve el caso así en general, Felipe, ve y dice, en la Tonka la investiga, está imputada. Nunca se llegó a ese punto. Entonces, pero se ocupaba la imagen de ella. Sí, porque eso yo creo que es interesante, Claudio, porque de las cosas que se dijo cuando se trabajó la reforma procesal penal era rapidez y transparencia. Habían otras características más, pero eso era como digamos, el elemento más destacable. Mira la imagen, Felipe, ¿viste? Claro, el revuelo. Sí, pues, comparado con el sistema antiguo, ¿verdad? Pero aquí no hubo mucha rapidez, primero, que es el problema, creo yo, de esto. Y segundo, también, Claudio, hay un tema de filtración, pero brutal respecto al tema, como lo decía el Nacho. Se filtraban cosas, no, que Tonka dijo esto, no, que hay una boleta de Tonka, no es que Tonka hay un cheque de Tonka, no es que Tonka llegó y estuvo en una reunión. Claro. Entonces, era todo Tonka. Eso yo creo que también hay que tratar de, no sé si cambiar es la palabra, pero tener un mayor control. Es que la Fiscalía Oriente, la Centro Norte menos, pero la Fiscalía Oriente tiene un grave problema de filtración respecto a las investigaciones. Y, ojo, aquí estamos hablando que las filtraciones no necesariamente vienen a veces de la Fiscalía, sino vienen de los otros intervinientes que empiezan a filtrar información con algún tipo de interés. ¿Para qué? Para desviar la atención respecto de esos imputados, o porque, ojo, en la investigación que estaba Tonka habían otras figuras públicas también. Y esas figuras públicas en algunos casos pasaron colados. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que pudieron haber tenido el mismo daño reputacional que Tonka y no lo tuvieron? Porque al final lo que uno escuchó de Tonka esta semana, en el desahogo que hizo en el matinal de Buenos Días a Todos, fue que ella voluntariamente levantó su secreto bancario, levantó voluntariamente diciendo toda la información. Pues si yo no estoy investigando. ¿Y el sobreseimiento cuándo llega? Llega después de varios años y no con la misma publicidad que tuvo esa declaración en la Fiscalía. Claro, pero lo que decía ella era, oye, cada cosa en su tiempo. Primero que me saquen de esto, que se termine la investigación, para poder rearmar mi vida, buscar pega, tener pega y con ese pago pagar mis compromisos, ¿vale? Eso era. Si no, no se puede. Sí, Claudio, y en relación a los relojes, ¿se sabe el origen, dónde están? ¿Paribet tiene acceso a eso? ¿Qué pasa con eso? ¿Los va a poder recuperar o siguen como medio de prueba? Hay algunos relojes que son falsos y hay algunos relojes que son verdaderos. Los relojes falsos se van a destruir, o los relojes verdaderos eventualmente se pueden llegar a rematar. ¿A rematar? A rematar, efectivamente. No se trata de encontrar a
sus dueños, por ejemplo, que nosotros sufrimos un robo millonario en 2017. La familia Pinilla sí, lo robaron todos los Sí, y nunca apareció nada. A ver, ustedes eventualmente se podrían hacer parte de esa investigación y pedir el inventario, porque aquí hay cadenas de custodia, el inventario de todos esos relojes, y en la medida que ustedes tengan los certificados, que debieran ser, sí, los tengo todos, tienen los certificados de esos relojes, podrían eventualmente pedir la devolución. Claudio, ¿en qué posición queda también la Fiscalía en este caso? Porque Paribet en el fondo estaba quizás como el líder de una banda de robo de relojes a nivel mundial. Termina básicamente siendo condenado simplemente porque receptó algunos relojes que eran robados. Entonces, claramente pasamos del cielo a la tierra en 7 años. Y el hito tributario. Eso te habla de ciertos espacios en la investigación que la Fiscalía no logró cubrir. Ya. Nada, Oye, entonces, en antes el de caso de terminar, Tonka. yo tengo un reloj de un abuelo. ¿En serio? Vale como casi 12 millones de pesos. Ya. ¿De verdad? Qué bonito. ¿Lo tiene ¿Dónde guardado? está? No, se me paró. Willy, es que este es muy... Es muy antiguo el reloj. Y yo lo buscaba el reloj acá. Claudio, porque se solo cortaba. para cerrar el tema. Entonces, Tonka, no hay más investigación, Tonka a rehacer su vida. Está libre, sí, efectivamente. O sea, ya está Bien, libre. Bien, Tonka. Bien, libertad para todos. Vamos, Tonka.